Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la última sesión del curso. Gracias por su asistencia. En esta clase, como había indicado, vamos a tener una presentación de aproximadamente 1 hora, quizás un poco más. Quería discutir con ustedes un par de documentos que creo que son importantes que revisen y que interioricen, porque es como una situación de la realidad en el país. El primero es el estudio de adopción BIM que hemos realizado en la universidad y que publicamos a inicios de este año con un grupo de tesistas. Probablemente ustedes ya han visto ese documento antes, ¿no? Quizás la mayoría todavía no. Entonces es un momento para poder presentar los resultados más importantes y luego de esto presentarles el estudio de macroadopción, porque tiene otro nivel, que es el nivel más del país, ¿no? Y cuáles son los resultados que hicimos de un estudio del año 2019, que probablemente hoy ya ha variado esos resultados, pero lo importante que quiero que ustedes entiendan es el contenido y los modelos de macroadopción de Zucker. Luego de hacer esas dos presentaciones, vamos eh, a presentar el formato del examen final. Tengo algunas indicaciones para ustedes. Y después de eso, solamente es tener una sesión de preguntas, de conversar, de discutir un poco lo que ustedes han sentido en general que han aprendido en el curso y qué se viene más adelante para ustedes. Entonces, en la medida que hayan participaciones, la clase se mantendrá vigente, ¿no? De lo contrario, si en algún momento se termina, daríamos por concluida la última sesión y ya nos estaríamos viendo en el examen final. Bien, entonces vamos a mirar este primer documento. Es una presentación que utilicé también para el lanzamiento de los resultados, que lo hicimos a través del Departamento de Ingeniería, en un webinar que fue público, ¿no? Y me parece que está en la página web, en el Facebook del Departamento de Ingeniería. Quizás lo pueden encontrar por ahí. Y presentamos al equipo de trabajo, ¿no? Esto lo hice con tres tesistas, ¿no? Mijail y Cristian ya sustentaron sus tesis, todavía Wilfredo no lo hace, pero espero que lo hará muy pronto, ¿no? Entonces, esta tesis, este proyecto tenía bastante alcance y pudimos hacer una división de tesis, ¿no? Y estaban liderados por mí. Entonces fue muy bueno trabajar con ellos. Para poder, uno de nuestras principales críticas a los estudios de adopción BIM que encontramos alrededor del mundo es que estas encuestas de adopción se envían a bases de datos, se envían a colegios profesionales, por ejemplo, se envían a asociaciones de la industria, o inclusive se promocionan por redes sociales, ¿no? como LinkedIn, por ejemplo. Y esto origina un sesgo en la muestra, porque mayoritariamente contestan aquellos que tienen mayor predisposición de tener interés en BIM y por tanto quizás mayor adopción. Sin embargo, nuestro enfoque era hacer un chequeo de la realidad, ¿no? Era saber realmente qué porcentaje de los proyectos del IMI Callao, por un tema de alcance y de restricciones en todo sentido, teníamos que circunscribirlo en la zona donde vivimos. Y utilizamos una metodología de selección al azar de zonas para poder hacer la evaluación, ¿no? Y los estudios de Capeco fueron un punto de partida porque esos estudios dividen a Lima, bueno, los 43 distritos de Lima y los distritos de Callao se dividen se dividen primero en sectores urbanos y luego los distritos se dividen en grupos. Entonces, Capeco divide a Lima y Callao en 7 sectores y luego en cada sector
hay distritos, ¿no? Por ejemplo, ese es lo que el CAPECO llama Lima Top, ¿no? Por algún motivo. Y Lima Top tiene esos distritos. Y cada distrito tiene grupos. Ustedes pueden ver ahí cada distrito con varios colores diferentes, ¿no? Y estos grupos son las unidades de análisis. Entonces, seleccionamos al azar grupos y luego fuimos a campo a levantar información de todos los proyectos que encontrábamos en la zona de cada uno de los grupos. Y con eso obtuvimos una encuesta que representaba un poco más la realidad. Y bueno, la encuesta tiene bastantes secciones, algunas de repente vamos a pasar por temas de tiempo, pero lo primero es la comparación con nuestro primer estudio, ¿no? El primer estudio lo hicimos, ¿no? Con otro grupo de tesistas en el año 2017, lo publicamos en el 2018, y el resultado pues fue interesante, ¿no? La variación. En el estudio 2020, más o menos el 60%, bueno, el 40% decía que implementaba BIM y el 60% no. Y estamos hablando de proyectos de construcción. Entonces hemos ido a las obras a preguntar, ¿esta obra tiene BIM, usa BIM, hace algo de BIM? ¿Tiene algún modelo? ¿Hacen alguna gestión BIM? 40%, 39% decía que sí, 40% decía que no. Entonces, eso es un número interesante realmente, ¿no? Si lo comparamos con el estudio previo, ¿no? Cuando en el 2017 la penetración era de 25% contra un 75%, ¿no? Entonces, con los márgenes de error y la diferencia de confianza estadística, sí creemos que existe un progreso, ¿no? Y eso lo vemos realmente en la cantidad de proyectos, de información que circulan en la industria. Los tipos de edificación, la vivienda masiva y los hoteles, ¿no? De repente por el tamaño y la complejidad de todos los proyectos que son de esa naturaleza, todos decían que implementaban BIM y descendía, ¿no? hacia menor porcentaje por ejemplo, edificios multifamiliares. Pero ahí hay cierto patrón, ¿no? De qué es lo que tiene. Me parece que a mayor complejidad, ¿no? Como una oficina, hotel, no quiere decir que un edificio multifamiliar no sea complejo, ¿no? Pero hay de repente más sistemas, hay más problemas y eso indica que los gerentes de proyectos, los que toman decisiones, han decidido adoptar BIM. Y en el caso del edificio por altura, creíamos que era una variable interesante de medir. No reporta mayor diferencia. No significa que el edificio más alto, más grande, adopte más BIM. Parece que no. Miren los porcentajes. Quizás en el primer estudio sí hubo variación, en ese segundo estudio no lo hubo. Quizás sea por la consolidación de la adopción. Interesante el tema del tamaño de las empresas, ¿no? Las empresas medianas a grandes tienen un mayor nivel de adopción y miren las microempresas, ¿no? Tienen un nivel de adopción mucho menor. Este es el tamaño de la empresa constructora, ¿no? Preguntamos, ¿esta constructora que está, ¿no? haciendo este proyecto es mediana, micro, pequeña o grande? La de mediana debe de ser mediana y grande, porque no había muchos proyectos con empresas grandes con más de 250 trabajadores. Sin embargo, creo que ahí hay algo que creo que sabemos todos, ¿no? Que las pequeñas empresas todavía no tienen o los recursos o la motivación, y creo que ahí hay un nicho importante para poder implementar, ¿no? Sobre todo, las empresas pequeñas tienen mayor flexibilidad, ¿no? En la empresa grande es mucho más difícil cambiar procesos. En una empresa pequeña creo que hay mayores posibilidades. Y luego, ¿qué se modela? Hace 10 años, cuando empezamos a implementar BIM en algunos proyectos, solamente modelábamos arquitectura y la volumetría de estructuras, ¿no? Y casi nadie modelaba instalaciones, ¿no? Porque recién aprendíamos, estamos hablando del año 2010, 2011, ¿no? Cuando BIM empezó a usarse en Perú. Pero hoy vemos de que las instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas, esas que traen muchos mayores problemas, tienen también un alto nivel de modelamiento. Y sorprende además el modelamiento de estructuras, del acero de refuerzo, ¿no? Un sólido 50%, lo cual indica de que
existe ahí una necesidad que se está cumpliendo, ¿no? De tener esta información modelada para la prefabricación. Este es un comparativo contra el año 2017. El color más oscuro es el primer estudio y el verde más claro es el segundo estudio. Y ahí pueden ver claramente un salto importante del acero de refuerzo, ¿no? Esto normalmente se hace con tecla, ¿no? Muy pocos lo hacen en Revit, y en este caso los que utilizan esto viene porque penetra mucho uno de los proveedores de acero de refuerzo en el país. Tiene servicios, ¿no? de modelado y de prefabricación de elementos. Ahora la pregunta es, ¿quién modela? ¿No? Y esa pregunta siempre es crucial. ¿Lo hacen los diseñadores de manera nativa o lo hacen otros, eh, otras personas, ¿no? O los consultores externos o los equipos BIM? Y se puede ver que los equipos BIM existen dentro de los proyectos de construcción, modelan una buena cantidad, son números importantes. Los diseñadores, como pueden ver, muy poco. La adopción BIM de diseñadores es muy baja, y esto es respecto a los proyectos que sí adoptan BIM. O sea, si haces el subconjunto de los que sí adoptan, esta es la figura. Y consultores externos todavía también depende bastante del modelado, ¿no? Pueden ver ahí eh, los números. Entonces, creo que acá hay un comparativo contra el primer estudio, y lo que se puede ver, lo que yo noto, es que hay una reducción importante de la dependencia de consultores externos, ¿no? Se reduce la cantidad de modelos creados por consultores y aumenta más bien los modelos creados por equipos in-house, ¿no? Lo de los diseñadores no cambia mucho. De repente, arquitectura del 10 al 19 sí es importante, pero creo que en el resto, si ustedes ven la tendencia, todavía sigue siendo una franja pequeña. Pero yo sí noto importante movimiento, ¿no? de equipos BIM que se crean dentro de las empresas constructoras para ayudar a la gestión de proyectos, ¿no? Y ahí hay un nicho laboral muy importante. Las empresas requieren profesionales con conocimientos de modelado, de colaboración, ¿cierto? De la gestión y del proceso BIM, ¿no? Al inicio, los practicantes, ¿no? Recién egresados están modelando, ¿no? Pero yo creo que eso en el tiempo va a pasar a ser actividades de carreras técnicas, ¿no? Y más bien los ingenieros que salen de las universidades deben entrar a esas áreas BIM precisamente a añadir valor, ¿no? A hacer gestión, a ayudar a los profesionales a utilizar los modelos para mejorar la calidad de los proyectos. Y creo que eso nos hace falta, ¿no? De manera alarmante en el sector público, ¿no? Cuántos colegios, hospitales y otro tipo de proyectos no les va muy bien en el desempeño. Uso de modelos es un concepto que hemos repetido muchísimo y creo que a propósito en el curso, porque el uso de modelos es la operacionalización de BIM. Hacer BIM no es hacer el modelo es solamente una herramienta. El uso de modelo es realmente la adopción del modelo para poder tomar decisiones, para poder comprender el proyecto en muchas variables, ¿no? En el tema de costos, en el tema de tiempos, de calidad, ¿no? En general, calidad del diseño y calidad del proceso. Se puede ver un alto uso de BIM para las primeras especialidades, ¿no? De visualización y compatibilización, y aumenta el uso de BIM para extraer metrados, hacer diseño colaborativo y análisis de constructabilidad. Pero sigue siendo bastante bajo el uso de BIM para extraer planos desde los modelos, o para hacer una simulación 4D, o para estimar costos y presupuestos. Se hace en menor medida. Entonces ahí está el potencial, ¿no? Necesitamos profesionales que estén entrenados en esto y que implementen estas herramientas para ayudar a mejorar la gestión de los proyectos. Hay un enorme potencial en el tema del 4D. Yo espero que, de repente, creo que ustedes ya han visto en el curso de planificación de la construcción 4D, en el último laboratorio también lo han visto. Si alguno de ustedes
ve que BIM puede ser algo que los puede, que les puede interesar como un tema de tesis o como algo que les gustaría trabajar, aquí hay muchísimo potencial, ¿no? De hacer modelos 4D y modelos de costos, ¿no? Para poder mejorar la gestión de proyectos. En el tema de madurez, digamos madurez, creo que no es la palabra correcta realmente, pero era la más cercana, ¿no? Es ¿dónde están los actores? ¿Están en CAD, están en BIM o están en la intersección todavía? ¿No? Están en la transición. Pueden ver que los proyectistas de arquitectura y estructuras que crean CAD bueno, perdón, la gran mayoría de arquitectos estructurales están en la transición. Creo que ahí está la lección aprendida. La gran mayoría, miren, el 53%, 49% están transitando hacia BIM, lo cual es bueno. Son buenas noticias. Esperamos que en el siguiente estudio, que vamos a hacer el próximo año y probablemente publicaremos en el 2023, veamos un crecimiento de estos valores. Sin embargo, los proyectistas sanitarias, eléctricas mecánicas todavía tienen un bajo nivel de adopción BIM, ¿no? La mayoría está en CAD todavía. Y peor aún, los subcontratistas, ¿no? Son empresas mucho más pequeñas y todavía con una brecha alta de tecnología, de digitalización. Y bueno, ahí también hay un gran potencial, ¿no? Yo veo todo eso como un potencial más que como una barrera. Creo que esperamos ver mejores resultados en el tiempo. ¿Cuáles son los software utilizados en Perú? Bueno, en el mundo, pues realmente Revit Autodesk es una plataforma muy importante, ¿no? Que tiene además tiene mejor penetración porque tiene además mucha facilidad con las licencias educacionales, ¿no? En cambio otros todavía no lo tienen tanto así. Navisworks también de Autodesk se utiliza en el 60% de los proyectos que utilizan BIM. BIM 360 empieza a aparecer, entonces los Common Data Environments empiezan a aparecer recién, ¿no? En el año 2017 no aparecían, recién aparecen ahora. Tecla, 13%, Revisto, 9%, y eso me sorprende. Yo pensé que Revisto se utilizaba más, pero parece que los profesionales utilizan, para compatibilizar, utilizan más Navisworks, ¿no? Bueno, por suerte hemos visto ambas en el curso y espero que el trabajo con la ingeniera Andrea y con el ingeniero Kevin haya sido fructífero para ustedes, ¿no? Y que hayan podido hacer buenos trabajos y aprender de su experiencia. Y bueno, luego tenemos preguntas sobre percepciones, ¿no? Porque finalmente muchos critican el tema de las percepciones, que no se mide, que eso no mide nada, pero yo creo que al final del día si bien es cierto, la herramienta no puede ser no es necesariamente la mejor, pero te da una indicación de por dónde van las cosas. Y esta pregunta tiene que ver con percepciones de mejoras, ¿no? Y hay mejor percepción de mejora en calidad de la información, de la calidad del proyecto y el alcance y la definición. Y en menor medida, aunque es importante también el último, que es el de reducción de tiempos, ¿no? Ahí pueden ver los porcentajes según una escala de Likert, ¿no? Desde totalmente en desacuerdo, en colores grises, hasta totalmente de acuerdo en tonos medio verde oscuro. Hay una percepción de que funciona. Eso es interesante, ¿no? Porque eso ayuda un poco a la difusión dentro de las empresas y luego entre colegas, entre proyectos. Concepto de BIM, la mayoría piensa que BIM es una metodología para integrar el diseño, la construcción y la operación. Pero una minoría importante, ¿no? Piensa que BIM es una tecnología de 3D, de modelado 3D y detección de incompatibilidades. Entonces, lo que hemos podido investigar es que los profesionales que creen que BIM es una tecnología solamente, tienen menos inclinación a adoptar BIM, ¿no? Tienen más inclinación a que alguien haga BIM en la empresa y ellos no se desentienden, ¿no? Ese es el área BIM, el grupo BIM, ellos hacen esas cosas y yo no hago nada. En cambio, los que creen que es una metodología se sienten más cercanos y quieren colaborar con
con el uso de modelos, ¿no? En sesiones AIS, y se comprometen más con la metodología. ¿No? Y espero que después de este curso ustedes tengan una posición importante, sea cual sea, pero una posición de dónde creen que BIM agrega más valor, ¿no? Como tecnología, como metodología. No creo que aquí haya eh, una respuesta única, ¿no? Creo que todos tenemos bastante libertad de poder tomar una posición, sustentarla y actuar conforme a esos principios. Luego, efecto de la industria en la adopción BIM, y eso tiene que ver con la macroadopción que mencionaba hace un rato. Aquí hay preguntas también a escala de Likert, ¿no? sobre la industria, ¿no? La industria siempre se dice que es adversaria, fragmentada. Recordemos la primera clase, ¿no? Que tiene relaciones de corto plazo, ¿no? Contrato a una persona, a una empresa solamente una vez y luego me voy al siguiente proyecto con otra empresa. Entonces, ese tipo de relaciones comerciales, el cliente que pide solamente el costo más bajo sin importarle la calidad, todo eso dicen pues de que puede evitar la adopción de BIM, ¿no? Y bueno, la encuesta muestra que sí, más o menos, no contundentemente, pero la mayoría de personas piensa de que todos estos problemas tienen un efecto en la adopción de BIM, ¿no? Pueden ver ahí, por ejemplo, la política del cliente en el costo más bajo limita el uso de BIM, ¿no? La mitad, un poco más de la mitad, piensa que tiene un efecto importante. Luego, sobre la educación, hablaba con muchos, sobre todo ingenieros estructurales y arquitectos, ¿no? que dicen, yo contrato profesionales que sepan diseñar, no que sepan BIM. Y lo cual me parece genial, ¿no? Ahora, lo mejor es que sepan ambas cosas, ¿no? Que sepan diseñar estructuras y que además sepan hacer su modelo, ¿verdad? Hoy un profesional de ingeniería que empieza a practicar haciendo estructuras, su primer trabajo es dibujar planos y diseñar un par de vigas seguramente, ¿no? Pero yo he conocido muchos ingenieros estructurales que empiezan a trabajar, empiezan diseñando algo, ¿cierto? Pero al final del día terminan dibujando planos. Y lo mismo con los arquitectos, ¿no? Que los arquitectos se dedican a dibujar, a diseñar y a dibujar. Entonces, eh, la pregunta tiene que ver ahora, pues, ¿no? Las universidades enseñan BIM, ¿no? Si los graduados saben de BIM, y pues todavía es la minoría todavía, ¿no? Entonces, son pocas universidades todavía. No estoy seguro cuántas facultades de ingeniería civil hay en el Perú, pero yo diría que son menos de 100 definitivamente y más de 50. No sé cuántas, me gustaría saber esa respuesta en algún momento. Pero no creo que más de 10 facultades estén enseñando BIM, lo cual representaría un 10 o 15%. Entonces, ahí hay una brecha grande, sobre todo en universidades de regiones del país, ¿no? De las regiones. Entonces, ahí, desafortunadamente desafortunadamente nuestro país es bastante centralista, necesitamos que este conocimiento se expanda en, en, este, en muchas regiones, ¿no? Conozco de esfuerzos en Cusco, en la San Antonio, Abad, conozco esfuerzos de Arequipa, de la Católica de Santa María, de Huancayo, la Universidad Continental, la Universidad de Piura también está haciendo algo de BIM, pero creo que esas son las únicas que conozco o que sé de que existe algún movimiento sobre BIM, ¿no? Bueno, ayer di una charla en la Universidad de Moquegua, están haciendo cosas bien interesantes por allá, tienen un radio de influencia en el sur del país, fue una charla sobre transformación digital, la cosa va bien, entonces ese es el tipo de cosas que necesitamos hacer, ¿no? Seguir conversando sobre el tema, mantenerlo vivo y sobre todo llegar a todas las regiones, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo importante también por hacer. Y respecto a los cursos que existen disponibles, hay más cursos sobre modelado 3D y menos cursos sobre colaboración. Creo que eso también deberíamos cambiarlo, ¿no? Afortunadamente los cursos que tenemos en la universidad, tenemos un curso de BIM Management, y conozco de otros cursos de otras universidades de Lima, ¿no? Que eh, tienen muchos módulos de colaboración. Creo que al final del día el tema BIM es colaborativo.
En el curso BIM Management que tenemos en posgrado, en CETAM, en el Departamento de Ingeniería, tenemos al ser un curso online ahora, pues tenemos la fortuna de tener participantes de todo el país, ¿no? Y eso es muy interesante. Hay mucho interés, hay mucha capacidad que está ahí esperando a ser capacitada, ¿no? Y eso es bueno, es bueno trabajar en esto, ¿no? Yo estoy en ese curso, los capacito y esperamos que eso se difunda más en el tiempo. Finalmente, la aceptación. Si la gente cree que BIM es útil para su trabajo, para la productividad, y aparentemente pues los usuarios consideran que sí hace que las cosas funcionen mejor, ¿no? Y sin duda, ¿no? Yo, la verdad, mi primer trabajo hace ya bastantes años fue metrar un proyecto, ¿no? Aburrido, ¿no? Y en poco tiempo, además, ¿no? Decían que era para un presupuesto, había que meter todo un edificio entero en una semana. Obviamente, eso fue con amanecidas, ¿no? Yo creo que hoy es mejor hacer un modelo en ese tiempo, en ese mismo tiempo hagamos el modelo, ¿no? Y con eso sacamos los metrados. Además que encontramos incompatibilidades, además que entendemos mejor el proyecto y agregamos valor. Ahí creo que eso es algo que es lo mínimo que podemos hacer ahora, ¿no? Con los proyectos. El tema del esfuerzo, ¿no? Si es fácil de aprender, si es fácil de utilizar, baja un poco, no es tan alto como el anterior, pero creo que se mantiene en un sólido 50-60%, ¿no? La facilidad de utilizar BIM. Y como conclusiones del estudio, que la adopción ha aumentado de 25 a 39% en 3 años. Como les dije, el siguiente estudio va a ser el 2022, lo vamos a hacer en el segundo semestre. Voy a reclutar tesistas el 2020, el próximo semestre, ¿no? El 21-1, para que hagan tesis 1, para que empiecen a ver la metodología, hacer la revisión de la literatura, y para ir de lleno a la recolección de datos en el segundo semestre. Y luego publicar los resultados a inicios del 2023. Los sistemas más modelados son de arquitectura y estructuras, seguido de las instalaciones. Se muestra un importante incremento en el modelado de acero de refuerzo. El 80% de los modelos son creados por equipos BIM del contratista o consultores externos, y el otro 20% es creado por los diseñadores de ingeniería y arquitectura. Hay un ligero progreso, pero todavía no es significativo, en el caso de los diseñadores. Como hemos visto en el curso, si no hay BIM desde el diseño, hay menos posibilidades de agregar valor. Igual se puede agregar valor más adelante, pero creo que nuestro trabajo ahora es promover que las empresas de ingeniería, de arquitectura implementen BIM. Y ahí hay un gran papel en las universidades y en los recién egresados, ¿verdad? Los principales usos son de visualización y compatibilización, y luego le siguen la extracción de metrados, diseño colaborativo y análisis de constructabilidad. En un 20% de los proyectos se crean planos directamente desde el modelo 3D. Y ya empieza a utilizarse el entorno común de datos, en un 16%. Esto indica de que se está progresando a la etapa de colaboración. Si ustedes recuerdan el modelo de Zúcar, es modelado, colaboración, integración. Hemos estado muchos años solamente en modelado y colaboración a través de Synesize, ¿no? Pero ahora ya hay una colaboración, además, en entornos comunes de datos, entonces empieza a ver ese progreso. El mayor beneficio percibido es en el aumento de la calidad de la información. El 75% de los encuestados considera que BIM es una metodología de trabajo colaborativo, mientras que el 25% considera que es una tecnología. Existe evidencia de que los profesionales que consideran que BIM es una metodología tienen mayores intenciones de adoptar BIM, ¿no? Se unen más al proceso colaborativo. Y para mejorar la adopción tenemos que promover el aumento de las capacidades digitales y de colaboración de los proyectistas, ¿no? Eso será fundamental para progresar en entornos colaborativos en el sector público y privado.
Ahora que se habla del Plan BIM Perú, necesitamos, para que tenga éxito en el sector público, necesitamos trabajar en que los proyectistas trabajen con BIM. Porque hasta el momento el uso de BIM ha sido liderado por los contratistas, ellos creando los modelos desde los planos. Pero si vamos a mandar el uso de BIM, necesitamos también que los diseñadores sepan trabajar en la metodología, desde la creación de modelos, trabajo colaborativo y mejora sustancial de la calidad. De lo contrario, vamos a tener problemas serios, ¿no? O por último, ¿no? Para cumplir con el mandato BIM, solamente vamos a contratar consultores, ¿no? Vamos a presentar un modelo, ahí está el modelo, ¿no? Yo sigo trabajando igual, pero ahí está el modelo por si acaso. Pero ya hice tic en el contrato, ¿no? Ya lo hice, ahí está el modelo, ¿no? Entregado. Pero lo usas, se ha compatibilizado, no sabemos. Y eso puede ser un problema importante, ¿no? Y hay que saber gestionar ese tipo de situaciones. Muy bien, con eso termino la primera parte. Todavía falta bastante con la segunda presentación. No sé si la presentación de estos resultados les ha generado alguna pregunta o comentario. De ser así, por favor, levanten la mano en el chat o levanten la mano en Zoom y les puedo dar el uso de la palabra. Parece que siempre todo está muy claro. Muy bien. Tenemos las preguntas de Gianmarco y Luis Ángel. Primero Gianmarco, por favor. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Yo tengo una consulta más que nada respecto a cómo está institucionalizándose BIM en el país, porque creo que, o sea, usted mencionó que Capeco estaba también tratando de integrarse y las universidades más que nada que estaban haciendo un rol de tratar de fomentarlo, pero quería saber, ¿hay algún intento o ya de repente existe y no lo conozco, de una institución que se encargue de implementar BIM o de que se encargue de todos esos temas de BIM en el Perú? Vamos a ver en la siguiente presentación lo que es macroadopción, cuáles son los roles de distintos actores, ¿no? Hay una palabra que es medio extraña, que se llama el campeón BIM, ¿no? de los países, que es quien tiene la autoridad para poder hacer normativa, para poder crear una serie de estándares. Ese rol lo tiene el MEF, ¿cierto? Que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese rol se lo dieron al MEF en el año 2019. Y hoy ha publicado una serie de normativas, estándares, formatos, anexos para la implementación BIM. Pero eso es un mandato para el sector público, ¿no? En el sector privado esto ha empezado hace mucho tiempo, hace casi 10 años, y al final la institucionalización que tú dices recae en muchas manos, ¿no? Las universidades hacen lo suyo, los colegios profesionales hacen otra parte, eh, las, los proveedores de software hacen su parte también. Vamos a verlo eso en los modelos de macroadopción BIM que voy a presentar en un instante más. Y espero que mi respuesta se complemente, ¿no? Con lo que acabo de decir. En resumen, los países que lideran BIM han tenido siempre un grupo, digamos los task forces, ¿no? O los grupos de liderazgo BIM. Normalmente ha sido para el sector público, ¿no? Para poder promover la adopción en el sector público, pero no son los únicos, ¿no? Hay varios actores en el medio que por fuerzas normativas, miméticas, eh, tienen, ayudan a la adopción en el país. Hay un par de tesis que estamos haciendo con unos estudiantes. De hecho, la tesis de aquí que presenté hace un rato, ¿no? De Cristian Vázquez, ¿no? Búsquenla en internet, en el repositorio. Él habla mucho en su tesis sobre las presiones institucionales sobre BIM. Y ahora estamos haciendo otra tesis con otros alumnos sobre las presiones institucionales para BIM en el caso de los gerentes generales de las empresas. Muy bien. La siguiente
pregunta de Luis Ángel, por favor. Más que una pregunta, fue el dato que me sorprendió un poco, el de los proyectistas en comparación a los consultores externos. Pues la brecha es significativa y es preocupante porque en el caso ya sentamos eh, a obras públicas en los que el cliente ya no es cliente, sino es la entidad, ¿no?, con la que se trabaja. También, pues, dentro de las tres formas de elaboración del expediente técnico, dos de ellas requieren, pues, uno, que un tercero lo haga, o dos, que el mismo contratista lo haga, ¿no? En ese caso, en ese caso, eh, ambos, de esas dos maneras de esas dos posibilidades, eh, se requeriría, pues, un consultor externo si es que siguen las métricas así, ¿no? O sea, si es que el uso de los proyectistas nacionales son o sea, está medido, o sea, está reflejado en tan poco porcentaje con respecto a los consultores externos. Y eso es un poquito preocupante. O sea, a mí me sorprendió esa diferencia, ¿no? Y cómo esto puede impactar incluso en las licitaciones para la elaboración del expediente técnico en obras públicas. Eso. Mm. Bien, gracias por el comentario, ¿no? Y lo importante es que hayan modelos. Si lo hace un consultor, si lo hace el contratista, este, eh, la cosa es que haya un modelo y que alguien lo gestione, ¿no? Un modelo que se hace solamente para hacer tic en un contrato, decir, ya lo cumplí, eso sí es peligroso. Modelos que se usen, sea quien lo haga. Lo que tenemos que promover es que los diseñadores mejoren sus capacidades digitales, ¿no? Y creo que hay que empezar a mirarnos también desde casa, ¿no? ¿Qué tanto hace la Facultad de Arquitectura para educar en BIM a los estudiantes? Hay esfuerzos, creo que, pero todavía no es obligatorio. Miremos nuestra propia sección. El área de construcción ha tratado de empujar esto bastante. Los alumnos desde el curso de INSE ya están haciendo BIM. Primero como modelos, porque todavía no les podemos enseñar mucho de gestión, porque recién están empezando, pero luego pasan, ustedes deben haber llevado construcción de edificaciones, planificación, tratando de llevar el tema BIM. Creo que ese es un esfuerzo importante, pero también tenemos que llevarlo a otros cursos, ¿verdad? Proyecto integrador, los cursos en los que ustedes hacen planos, ¿no? Imagino que en el curso de concreto armado quizás el diseño de ingeniería no cambia. El diseño es el diseño, y ustedes cumplen normas, y los profesores de estructura siguen revisando esas cosas. La pregunta es cómo lo creamos y cuál es el entorno colaborativo. Estamos avanzando, soy muy optimista. Otras universidades están avanzando también, a cada uno a su ritmo. Y el problema es que no solamente somos las universidades de Lima, ¿no? Como decía, hay muchísimas universidades alrededor, en todo el país, y creo que ahí hay un trabajo enorme, muy, muy grande. Ese es el comentario para tu comentario, Luis Ángel. Bueno, voy a cambiar de presentación para ver este documento también que está en Paideia, los he compartido, es el segundo estudio de macroadopción BIM. Con este proyecto inicié el trabajo con Bilal Zúcar en el año 2019, y al conocernos y empezar a discutir sobre BIM, ¿no? Se apareció la oportunidad de hacer el estudio de macroadopción en el Perú. Este estudio de macroadopción se ha hecho en más de 20 países, ¿no? Tiene 5 modelos de macroadopción, y son estos modelos eh, generan una imagen de lo que pasa en los países y pueden abrir los ojos a los formuladores de políticas para poder tomar decisiones y crear planes de implementación ¿no? en los países. De hecho, seguimos trabajando en esto, en una actualización de los modelos, y se vienen cosas bien interesantes más adelante. Pero vamos a ver, ¿qué hicimos en este estudio? ¿No? Fue en el 2019.
Aquí está un poco lo que hicimos en colaboración con la iniciativa BIM Excellence. En ese momento trabajamos con Bilal Zuka y Mohamed Qasem de la Universidad de Northumbria en el Reino Unido. Y la metodología de ese estudio es, se tiene un instrumento que es una encuesta y se invitan a los expertos BIM del país, o los que tienen mayor conocimiento de lo que está pasando por tener roles importantes en empresas, en universidades o en el sector público, ¿no? Entonces ahí, ahí están los nombres de las personas con quienes trabajamos. Fue un esfuerzo bien grande poder traer a todas estas personas juntas para lograr estos resultados, pero fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Y seguramente algunos nombres los han visto alguna vez. Creo que el profesor Brioso está por ahí, y está el profesor Fuentes también, Raúl Izaguirre de COSAPI, ¿no? Que dio la charla hace un par de semanas, y bueno, y otros, ¿no? Son nombres muy conocidos en temas BIM en industria. Omar Alfaro, por ejemplo, ¿no? Una persona bien conocida por su empuje en BIM en el país. Y lo que hicimos fue evaluar 5 modelos de macroadopción, o los 5 modelos de Zucar, y vamos a ver cada uno de los modelos con los resultados. Entonces voy a utilizar el documento para explicar. Voy a pasar rápidamente eso, cuál fue la metodología, ¿no? Invitamos a expertos, fueron 35 expertos invitados, ¿no? Entre consultores, académicos, proveedores, clientes, campeones BIM, representantes de constructoras, y 26 aceptaron ser parte del estudio, ¿no? Y al final se obtuvieron 22 respuestas válidas. Y hicimos 2 rondas, porque la primera ronda de evaluación Delphi tuvo ciertas discrepancias, tuvimos que volver a correr en algunas preguntas, y recibimos las respuestas adicionales, ¿no? Para luego publicar los resultados. Estos son los 5 modelos de macroadopción. El primero se llama el de áreas de difusión, el segundo se llama componentes de macromadurez, el tercero dinámicas de difusión, el cuarto son acciones de política, y los quintos responsabilidades de difusión, eso está alineado con la pregunta que hizo Gianmarco hace un rato. Aquí están los responsables de la difusión. Además del sector público, ¿no? Que está aquí, los formuladores de política. Aquí está el primer modelo. Creo que lo hemos visto en clase inclusive. Estoy casi seguro que lo hemos visto. Es la intersección de los campos BIM, tecnología, procesos y políticas. Clase número 2 con ustedes, definición de Zucar, ¿no? BIM es un conjunto de tecnologías, procesos y políticas. Y en el otro eje están las etapas o las capacidades BIM, ¿no? Modelado, colaboración e integración. Entonces hay tecnologías de modelado, tecnologías de colaboración, hay procesos de modelado, procesos de colaboración, políticas de modelado, políticas de colaboración. Entonces, si medimos la temperatura de cómo va esto en el país o en las organizaciones que están liderando, podemos decir, más o menos este es un poco lo que está pasando en la industria. Aquí están las definiciones de esta matriz de 3×3, ¿no? De la integración, bueno, modelado, colaboración, integración, y los campos, ¿no? Tendremos primero software de modelado, ¿no? Revit, Tekla, y luego software de colaboración. Tendremos Navisworks, Revisto, BIM 360, y luego software de integración, ¿no? Que son los... BIM 360 puede entrar acá también si se utiliza en todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Y cuáles fueron los resultados? Se evaluaron cada uno de los 9 cuadrantes, o bueno, de los 9 cuadraditos, en una escala del 0 al 4, ¿no? Donde 0 es bajo, 1 es medio bajo, 2 medio, 3 medio alto y 4 alto. Y esos fueron los resultados con el panel de expertos. ¿Dónde andábamos más? Y aquí está lo mismo, pero en barras, ¿no?
modelado con sus 3, colaboración con sus 3, integración con sus 3, ¿no? ¿Dónde estábamos más? Tecnologías de modelado nos iba bien, medio alto, procesos de modelado medio, políticas de modelado medio bajo. El uso de tecnologías de colaboración medio, procesos de colaboración medio bajo, políticas no existen. Y tecnologías de integración medio bajo. Primero, consistente, es lo que pasa en cualquier implementación. Primero modelamos, luego colaboramos y después integramos. Zucker tiene razón en esto, y eso lo vio visionariamente en el año 2008. Y hoy, 2021, probablemente esto ha cambiado un poco, ¿no? Estamos pensando como parte del nuevo proyecto que estamos haciendo, vamos a hacer una nueva evaluación de 30 países, y Perú va a ser uno de ellos, y seguramente esos valores van a cambiar, ¿no? Esperamos hacer el próximo año estos estudios también. Y yo creo que ya estamos más en colaboración, ha aumentado profundamente, diría yo. Estaríamos ya avanzando a medio alto y medio en procesos. ¿Y por qué no en políticas? ¿No? Hay más contratos colaborativos, más entrenamiento. Entonces, yo estoy seguro que esto en el 2021 ha aumentado. No tenemos la data. Y para eso es la investigación, para ir, preguntar, ¿no? De acá saldría una tesis perfecta de pregrado, por ejemplo. Vas, preguntas a varias empresas constructoras y de diseño y vemos dónde estamos. Modelo B. El modelo B son las componentes de macromadurez, ¿no? Y esto es muy importante para los que hacen planes de implementación BIM en países. ¿Cuáles son todos los elementos que conforman la adopción BIM en un mercado, en una industria? Zucker y Kassen propusieron 8 áreas de macroadopción. Ahí pueden ver los nombres. Tenemos objetivos, etapas e hitos para la implementación BIM para el país. Bueno, en el 2019 no habían. Existe alguien que está liderando, acá están los campeones e impulsores, ¿no? Alguien que lidera a nivel de mercado, ¿no? Que tiene fondos, ¿no? Como sucedió en Chile, ¿no? Crearon Corfo, ¿no? O que crearon esta área BIM que ha empezado a liderar y que ha generado mucho trabajo bueno por allá. Algunos países lo tienen, otros países no lo tienen. Tenemos un marco normativo, ¿no? que empiece a integrar procesos BIM en contrataciones, ¿no? Que empiece a integrar BIM en la manera como gestionamos proyectos. Tenemos publicaciones notables, ¿no? Es decir, tenemos estándares, tenemos guías, tenemos planes, tenemos documentos, ¿no? Que ayuden a la promoción de BIM en el país. Aprendizaje y educación. Las universidades están enseñando, los consultores enseñan, hay cursos disponibles en el mercado. De repente las universidades todavía no enseñan, pero hay cursos. Y eso ha pasado en el país, ¿no? Desde el año 2013 hay cursos en el mercado. Las universidades recién creo que se han puesto las pilas con esto en los últimos 3 o 4 años. Creo que ahí hay, eso creo que es una parte importante del modelo de macroadopción. Métricas, ¿no? Estamos midiendo el progreso, tenemos estudios como el que presenté anteriormente. En el país, quienes lo hacen en las universidades, lo hacen el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, hacen estudios para medir cómo va el progreso. Luego tenemos estándares de modelado, ¿no? Partes estandarizadas y entregables, ¿no? Es decir, tenemos librerías con objetos de productos locales, tenemos elementos que pueden ser utilizados y reutilizados a través de los proyectos. Y por último, si hay infraestructura tecnológica, ¿no? Tenemos proveedores de software en el mercado que sean además con precios asequibles, tenemos redes, tenemos internet en todos los lugares que son necesarios. Entonces, estos son los 8 elementos que en este modelo de macroadopción se evalúan. Muy parecido a lo anterior,
en una escala del 0 al 4, ¿no? Aquí están las definiciones que ustedes lo pueden leer, el documento está en Paideia. Y bueno, y realizamos el mismo nivel de el estudio con el panel de expertos, ¿no? Fue un panel importante, como mencioné hace un rato, más de 20 personas. Y trabajamos en la misma escala, 0 al 4, ¿no? Medio es 0 bajo, 1 medio bajo, etc. Y esto, o nuevamente, primer trimestre de 2019, antes del anuncio BIM que hiciera en su momento, ¿quién era el primer ministro en ese momento? Salvador Solar, me parece, cuando todavía estaba, cuando todavía estaba Kuczynski, me parece, en el gobierno. ¿No? Hizo este anuncio de que en vista de los buenos resultados de los panamericanos, ¿no? Se ha visto que BIM es un potencial y se creó el Plan Nacional de Productividad de 2019, colocando a BIM en el sitio que hoy está, ¿no? De tener un liderazgo a través del mes. Entonces, si hoy hacemos la medición, tendremos otros resultados, pero en ese momento no había ni objetivos, ni etapas, ni hitos, ¿no? Hoy yo diría es alto, de lleno, de frente hasta el 4, ¿no? Porque tenemos todo, tenemos objetivos, hay un plan BIM Perú, hay etapas, 2021, 2025 y 2030, y los hitos que acabo de mencionar. Campeones impulsores, en ese momento más existía pues el Comité BIM del Perú, ¿no? Algunos grupos de la industria. Hoy tenemos al MEF con buen trabajo realizado, con un backlog de trabajo que va a realizar, tiene varios proyectos, ¿no? Ahorita la PUC está realizando un proyecto de capacitación en BIM a todos los funcionarios públicos, ¿no? Se ganó una licitación para poder hacer ese estudio y poder hacer una estrategia nacional. Así como el año pasado me parece que la Universidad de Lima también hizo una consultoría para crear una currícula BIM para el sector público. Entonces hay trabajos que se están realizando y que todo esto consolidado debería llevar a poder capacitar a la gran masa crítica, ¿no? Que está en el sector público. Marco normativo nulo en ese momento también. Hoy diría que estamos entre medio alto, ¿no? Todavía le falta bastante, ¿no? Porque el tema de contrataciones es muy difícil de cambiar. Publicaciones notables, en ese momento existía, el único documento de medición que existía era, no, perdón, acá me estoy confundiendo, ¿no? Publicaciones notables tienen que ver con estándares, con documentos. Hoy también estamos mucho más avanzados, tenemos estándares, formatos, anexos, uno entra a la web del Plan BIM, encuentra documentos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto van a penetrar? ¿Qué tanto se utilizarán? Ese es otro tipo de pregunta, ¿no? Que es la madurez, más que de cada uno de esos elementos. Aprendizaje también medio-bajo. No, hemos cambiado un poquito, pero no me animaría a decir que tenemos más de 2. Métricas de referencias, tenemos ya varios estudios, al menos 3 de la universidad, y creo que no hay más. No conozco otro más. Me parece que hay un estudio en Cusco, de la San Antonio Abad, una tesis de pregrado, pero no conozco realmente otros estudios que hayan hecho mediciones como lo hemos hecho nosotros. Por eso yo también diría que en métricas y referencias tenemos en medio bajo, no todavía, ¿no? Porque necesitamos que más hagan esto, necesitamos que el Colegio de Ingenieros haga mediciones, el Colegio de Arquitectos haga mediciones, otras universidades, ¿no? Si una universidad de Loreto, una universidad de Sucayali quiere empezar a trabajar con BIM, de repente el primer paso es empezar a medir qué pasa en su región y reportar resultados. Librerías todavía no existen, hasta ahora sigue siendo bajo, y la infraestructura tecnológica medio, yo diría que quizás también hemos avanzado un poco ahí. Entonces, estos valores son del año 2019, 2021, 2022, ha cambiado dramáticamente. Luego pasamos al tercer modelo, ¿no? Que es la dinámica de difusión. Este es un modelo muy interesante porque abre los ojos de las personas que no saben realmente qué pasó en el país, ¿no? Hay 3 maneras de que BIM se difunda en la industria.
La más común es la radial, que las grandes empresas empiezan a adoptar BIM y luego la gran empresa empieza a empujar a el cliente, que puede ser el Estado o el sector privado, y empieza a empujar a otras empresas más pequeñas, como los diseñadores, los subcontratistas. Y eso es claramente lo que ha pasado en el país. La empresa grande empezó a implementar BIM con nombre y apellido, Graña Montero, COSAPI, de 2011, 2012. Empezaron a hacer esto, otras empresas, Marcan, Vesco y bueno, otras más en el mercado, empezaron a implementar BIM y empezar a mover a la industria, ¿no? Ese es el poder de la gran empresa. Otra manera que ha pasado en otros países es al revés, ¿no? Que el gobierno ha dicho, vamos, o el cliente dice, vamos a hacer BIM, ¿no? Hay un mandato y son los que han empezado. Y ese es el descendente, ¿no? Y el tercero es el ascendente, que las empresas pequeñas, ¿no? Son las que empiezan a implementar, a digitalizarse, y poco a poco empujan, ¿no? a la cadena de suministro. Es menos común, pero también ha existido alguna evidencia de eso en algunos países. La mayoría de países es la radial. Y en el país ha sido así, ¿no? La mayoría de los... estuvimos cerca al consenso, ¿no? El consenso era un 80%, pero el 77% dijo de que ha sido radial. Entonces, este es el tercer modelo de macroadopción. Entonces, hemos sido radiales y hemos influido en el gobierno, ¿no? Con el Plan BIM Perú, que ahora lo va a volver un mandato para el sector público. Modelo D es el modelo de los formuladores de política. Este modelo tiene una matriz de 3x3 también y dice, evalúa un poco al gobierno, a los que hacen políticas públicas. Y dicen, hoy tienen un enfoque pasivo, un enfoque activo o un enfoque asertivo en actividades como la comunicación, el compromiso o el monitoreo. Entonces, ahí pueden ver las definiciones, no vamos a leerlas ahora, ¿no? Pero más o menos quiero que entiendan, ¿no? En el año 2019, cuando no había Plan BIM Perú, todo era un enfoque más pasivo, ¿no? Todo pasaba en el lado privado, los formuladores de política realmente observaban, no hacían mucho, ¿no? Y más o menos calzaban con esas definiciones. Pero hoy ya se ha trasladado a un rol más activo, ¿no? Como por ejemplo, en el de comunicación, los formuladores de políticas generan guías, entregables, planes, requerimientos para educar a los stakeholders, ¿no? Por ejemplo. Todavía no estamos en el incentivo, ¿no? Los formuladores de política incentivan a los stakeholders económicamente para adoptar BIM, probablemente estamos en fomentar. Hay workshops, eventos de networking para poder comprometer a los involucrados. Y en el monitoreo, ¿no? Es saber si hay un monitoreo del progreso. Entonces, los resultados del estudio fueron de que, bueno, casi la mayoría del sector público estaba en el enfoque pasivo, ¿no? Fomentar, sensibilizar y observar. Y esto yo estoy seguro que si hacemos la medición nuevamente avanzamos hacia las siguientes, ¿no? Educar, estaríamos por aquí, ¿no? No estamos en incentivar todavía, pero seguiremos en fomentar, ¿no? Y quizás hemos avanzado un poco en lo que es el trazo, ¿no? En el monitoreo del progreso. Este es el modelo que ayuda a entender un poco cuál es el rol del formulador, de los formuladores de política. Y el último modelo es, ¿cuál es el rol de los actores importantes en la industria, ¿no? Los actores institucionales? Aquí hay 7 tipos de actores institucionales que tienen una influencia en la adopción BIM. Ahí está la lista: formuladores de política,
en universidades o centros de educación, empresas de la industria, proveedores de software, consultores BIM, son muy potentes en muchos países, asociaciones de la industria o colegios profesionales o comunidades de práctica. Y viendo cuál es el nivel de compromiso, podemos asignar las responsabilidades específicas, ¿no? De repente, el consorcio de universidades puede hacer algo específico en temas de educación, ¿no? O los colegios profesionales pueden tratar de formular planes para que sus miembros puedan tener educación específica, ¿no? Sobre BIM para ciertos aspectos. Al final del día, todo se trata de educación, ¿no? Si no sabemos, si no estamos entrenados, no vamos a llegar a mucho. Y aquí están los resultados de cuál era el compromiso, ¿no? de estos responsables de la difusión. Los que iban más adelante, en el año 2019, las empresas privadas grandes y los proveedores de software. Y en menor medida el resto. Universidades, consultores BIM, etc. Y por detrás los formuladores de política. En ese momento tenían medio bajo porque ya se había emitido un decreto supremo, me parece. Como que empezaba a sentirse de que algo se iba a mover en favor del uso de BIM. Otra vez, si medimos hoy, seguramente tendremos una nueva radiografía, ¿no? Y esperamos hacer un nuevo estudio pronto y poder hacer la comparación y entender qué está pasando en el país, ¿no? Porque ese tipo de cosas abren los ojos y ayudan a la educación. Entonces, resumiendo, ¿no? Tenemos 5 modelos. Vamos a ver los títulos de los 5 modelos. Está el modelo de áreas de difusión, la matriz de 3×3. ¿No? La capacidad de la industria en la etapa de modelado es media, en la etapa de colaboración es media-baja y en la etapa de integración es baja. Ciertamente eso ha variado en el tiempo, ¿no? Las componentes de macromadurez, 8 elementos. La dinámica de macrodifusión, la dinámica radial, ¿no? BIM inició con grandes contratistas generales. Eso no va a cambiar en el tiempo, ¿no? Lo que va a cambiar es qué pasa después. Y hoy tenemos claramente que ya influyó en los clientes, en el sector público. Ahora falta saber qué tanto va a influir en las empresas pequeñas de diseño y de subcontratistas de construcción. Ahí todavía falta mucho trabajo. Luego están las acciones de formuladores de política, ¿no? Cuáles son los roles y, como mencionaba, ahora ya están en un rol más activo. Y por último, las responsabilidades de difusión, ¿no? Quiénes están más adelante y quiénes están más atrás. Aquí justo puse los resultados de esos modelos. Son pertinentes porque permiten medir el punto de partida para el desarrollo del Plan BIM de acuerdo al Decreto Supremo, Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? Entonces, cuando hagamos el segundo estudio, seguramente podemos comparar interesantemente los resultados entre ambas situaciones. Bien, entonces esto ha sido los resultados del estudio de macroadopción BIM. Lo que más me interesa de este documento es que entiendan los 5 modelos y con esto poder tener argumentos para sus respuestas, para las discusiones que puedan hacer acerca de BIM en general, entre colegas, en sus trabajos y, por qué no, en su examen final. Muy bien, pasamos a preguntas, si las hubieran, comentarios. Pueden utilizar el icono para levantar la mano. Muy bien, parece que no las hay. Bueno, entonces, más o menos, como dije, 1 hora de presentación. Estamos con 1 hora 16 de presentación. Luego de esto pasamos a
a mirar el examen final para dar las instrucciones y luego de eso los micrófonos quedan abiertos para preguntas en general sobre el curso, dudas, comentarios, retroalimentación. Sería bueno tener unos minutos de conversación, pero si no hubieran más preguntas estaríamos terminando la clase y esperando solamente que suban a Paideia los informes finales y la revisión de pares, ¿no? La revisión de pares tienen que no se evalúan a sí mismos, no evalúan a los otros compañeros de su grupo y suban el archivo, ¿no? Debería ser anónimo, no debería haber coordinación antes del envío. Es un envío individual. Muy bien, el examen final. El examen final es el miércoles 15 de diciembre, o sea, es exactamente en 2 semanas, ¿cierto? Porque hoy estamos 1, el siguiente es el 8, que es feriado, y el 15 es el día del examen. Es virtual a través de Paideia, ¿no? Creo que ya están muy acostumbrados a hacer esto. El examen empieza a las 3 en punto, ¿no? Va a haber un link de Zoom para que ustedes se puedan unir a la sesión. Ahí van a estar los jefes de práctica para poder tomar asistencia. Y el examen lo van a llenar dentro de Paideia. Va a haber un cuestionario, ustedes tienen que escribir dentro de Paideia. El examen tiene una duración de 2.5 horas. Sin embargo, ustedes tienen la posibilidad de entregarlo hasta las 6. O sea, el examen oficialmente termina a 5:30, porque es la duración que yo estimo que es suficiente para que respondan las preguntas. Pero pueden tomarse hasta las 6 si es que lo necesitan. Ahí a las 6 en punto el cuestionario se va a cerrar automáticamente. Y con todo lo que está escrito se va a quedar grabado también automáticamente. Durante la sesión, los jefes de práctica podrían solicitar la activación de la cámara, ¿no? Es muy importante, imagino que además ustedes, ya por un tema de lógica, estarán en un lugar tranquilos, ¿no? Sí. De preferencia, un lugar cerrado, donde estén solamente ustedes, sin bulla, ¿no? Sé que muchos de ustedes están en obras, ¿no? Deberían estar en un lugar que les permita trabajar adecuadamente su examen. Todas las preguntas son obligatorias, no hay preguntas selectivas. Y para cada pregunta voy a crear una caja de 30 líneas, ¿no? Ustedes deben ser capaces de responder en el espacio disponible. Y el plan es que ustedes puedan responder preguntas en referencia a estos temas. La primera pregunta va a tener que ver con el bloque de BIM como gestión de la información, con un puntaje de 6 puntos, donde quisiera que ustedes sean solventes en responder conceptos y práctica, ¿no? En referencia a los requisitos de información, a los usos de modelos y niveles de información y el entorno común de datos, ¿no? Particularmente el flujo del entorno común de datos. Primer bloque, preguntas. Para todo este bloque van a tener 30 líneas, ¿no? Y es más que suficiente para que ustedes puedan responder. La segunda tiene que ver con BDC, la segunda parte del curso, ¿no? Ya sobre mapeo de procesos hicimos bastante, así que lo que les va a tocar hacer más ahora es hablar sobre objetivos del proyecto y del cliente, ¿no? Y cómo quizás estos se alinean con los requerimientos de información de la primera pregunta. Y luego sobre ICE y BIM. Entonces vamos a hacer ahí algunas preguntas que seguramente van a ser importantes para ustedes. Es otros 6 puntos. Y la tercera pregunta va a ser sobre implementación BIM, ¿no? Okay, ¿cómo funciona esto en la práctica? Por eso quisiera que retornen al modelo de Zucker, de modelación, colaboración e integración. Luego que lean con más detalle y en base a la clase de hoy,
puedan ser solventes en la discusión de la macroadopción BIM y los 5 modelos de macroadopción y del Plan BIM Perú. Y finalmente, recomendaciones para implementar BIM en una empresa y proyecto, ¿no? Y todo este tercer bloque de preguntas va a tener un peso de 8 puntos. Entonces, 6 más 6 más 8 son 20. Y las 3 preguntas van a ser obligatorias. Y bueno, ese es el examen. Entonces, hagan captura de pantalla. Bueno, igual voy a subir el video. Dedíquense a ver estos puntos de manera específica y sobre todo conecten, ¿no? Cada pregunta y su pregunta no están aisladas, ¿no? Hay conexiones. Y eso es lo que yo quisiera ver en los exámenes, esas conexiones. Muy bien, ese es el examen. Voy a dejar de compartir. Y ahora sí, imagino que preguntas, ¿no? Aunque sea el examen. A ver, tenemos una pregunta de Nicole Alcántara, por favor. Adelante, Nicole. Buenas tardes, profesor. Tenía una consulta sobre el examen, justo lo que acaba de mostrar. ¿Esas preguntas se van a relacionar a digamos que un proyecto que usted va a plantear, así como lo que hemos hecho en entregas anteriores del hospital, por ejemplo? Sí, es casi probable que cada pregunta esté contextualizada en un proyecto, en un caso, en una narrativa, para que ustedes puedan aterrizar ese contexto en sus respuestas, definitivamente. Ya, gracias. Más bien lo que puedo hacer, y creo que no tendría ningún problema en mostrarles, pero imagino que ustedes sí tienen acceso a... Yo no sé si seguirá viendo los bancos de exámenes que en mis tiempos existía, ¿no? En mis tiempos se sacaban fotocopias, ahora imagino que ahora todo es digital. No sé si tendrán también el banco de exámenes de este curso, pero por acá tengo un examen que hicimos el año pasado. Vamos a ver si... Aquí está. Ese fue de hace exactamente 4 semestres, ¿no? Del 2020-1. Y mira, la primera pregunta fue de 6 puntos, ¿no? Aquí preguntaba, ¿no? Sobre la problemática de la industria de la construcción, o sea, lo que vimos en la clase número 1, y las iniciativas que se vienen realizando en el Plan BIM Perú, ¿no? Entonces la pregunta era, explique qué aspectos considera que deben promoverse e impulsarse progresivamente en organismos públicos y en la academia para lograr los objetivos planteados de este plan a corto y mediano plazo. Entonces aquí realmente pues lo que uno busca es que ustedes puedan hablar de los estadios de modelado, colaboración, integración, los modelos de Zucker, ¿no? Para poder promover, ¿no? la adopción BIM, ¿no? Y conectar todo eso con la problemática de la construcción, ¿no? Entonces creo que ahí es un poco el objetivo de esta pregunta, ¿no? De poder dejar claro, de que entienden cuáles son el desenvolvimiento de BIM a nivel país, a nivel mercado, a nivel industria de la construcción. La segunda pregunta fue sobre un contexto, ¿no? Usted ha sido seleccionado como coordinador BIM de una empresa constructora que contrata con el Ministerio de Salud, ¿no? La empresa ha ganado un proyecto Design Build. Entonces, pregunta, describir detalladamente objetivos BIM para el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son las ventajas que brinda el método de procura Design Build para la implementación BIM en el proyecto? Discuta críticamente las ventajas y desventajas de tener equipos de modelado in-house o subcontratados, y discutir los procesos que implementaría para lograr la colaboración sincrónica y asincrónica, ¿no? La colaboración ICE y la colaboración en el entorno común de datos. Pues creo que todo esto lo hemos cubierto en el curso también. Aquí se espera hablar de los objetivos BIM, de un plan de ejecución BIM,
o del a nivel de la entidad serían requisitos de información. El tema de los niveles de procura tiene que ver pues lo que vimos al inicio del curso, ¿verdad? Con la fragmentación, la integración del diseño, perdón, la fragmentación versus la integración del diseño en un design build, ¿no? ¿Cuáles son las potenciales mejoras? Luego la tercera pregunta era sobre plan de ejecución BIM, ¿no? Usted es un coordinador BIM en una entidad pública que desarrolla infraestructura educativa. Ha licitado un proyecto emblemático y los postores han enviado el plan de ejecución BIM. Va a hacer una lista exhaustiva de todos los criterios que tendría para tomar en cuenta para evaluar el plan de cada ofertante, ¿no? Y para seleccionar la propuesta ganadora. Entonces, aquí se está evaluando definitivamente el contenido del plan de ejecución BIM. No es algo que voy a hacer para el examen, como hemos visto en el listado de preguntas que he hecho, pero ese es más o menos un poco la redacción y cómo planteo las preguntas y los problemas, ¿no? Obviamente, debido a la naturaleza del examen virtual y lo que hemos estado viendo ya 2 años, ningún examen mío es de memoria, ninguno. Todos son de discusión, de interpretación, de conexión de ideas. Creo que eso es lo que más nos importa ahora, ¿verdad? Y bueno, eso fue el examen. Muy bien, son casi las 3:30. ¿Hay alguna reflexión, comentario del curso? ¿Algo que quieran compartir? No hay presiones a hacerlo, si no hay comentarios se entenderá. Pero me gustaría comprender un poco de cómo se han sentido, cómo les ha ido, o qué esperan hacer más adelante, ¿no? No sé si el curso les ha ayudado a entender algo más sobre el país, sobre ingeniería civil, sobre la industria de la construcción, o sobre lo que se viene más adelante. Muy bien, tenemos una intervención de Pedro. Buenas tardes, profesor. Quería comentar que, bueno, el curso me ha parecido interesante. No conocía mucho sobre el Plan BIM Perú y, bueno, ha sido importante también conocer a qué nivel estamos nacional en implementación BIM y la comparación a nivel internacional, ¿no? Considerando en Latinoamérica. Y en lo personal, me ha dado como que una meta de, actualmente estoy realizando mis prácticas, pero en mi empresa no utilizan la metodología BIM. Entonces, a mí me parece, a mi criterio, que sería bueno que en la empresa en que estoy practicando la pueda implementar. Entonces, he ido comentando poco a poco a mis jefes, a mis compañeros de poder implementarlo y me ha dicho que sí es una buena manera de, más que todo, de compatibilizar los planos que hemos tenido. Bastantes errores ahí en compatibilizar las especialidades. Y bueno, mi empresa se encarga de construir casas de techo propio, pero al pesar, yo como comentado que a pesar de no ser un edificio complejo como los multifamiliares, es muy importante también tener en cuenta el costo de las viviendas al construir y reducir las interferencias, tener un buen producto en general. Bueno, les he comentado así y bueno, bueno, ya espero que se pueda implementar, ¿no? Porque por lo que he aprendido en el curso nos va a servir bastante en la empresa. Ujú. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias por la intervención, ¿no? Las implementaciones, yo creo que son como acupuntura, ¿no? Hay que empezar con cosas muy pequeñas y ir intentando. Hoy, a diferencia de hace 10 años, hay experiencia. Hace 10 años, los que empezábamos en el año 2010, 2011, no teníamos nada. Yo empecé con CAD 3D. Me acuerdo, utilizaba el AutoCAD, hacíamos la vista tipo perspectiva, creábamos polilíneas
¿no? Y levantábamos todos los objetos con alturas, ¿no? Y los colocábamos como sólidos de colores. Pues, porque teníamos una necesidad de visualizar, ¿no? Teníamos que explicarle a los maestros, explicarle a los contratistas aspectos de la obra, y era muy difícil hacerlo con planos. Y de pronto tuvimos la oportunidad de hacer BIM, empezamos con cosas muy pequeñas, ¿no? Modelamos primero la estructura, ¿no? Es lo primero, y luego poco a poco la arquitectura, ¿no? Y después las instalaciones. Entonces, yo soy convencido que es ir dando pasos pequeños, mostrando, como dicen, ganancias, ¿no? Escalonadas, y creo que eso puede ayudar un poco a que los que finalmente invierten en recursos, ¿no? O sea, la gerencia, ¿no? Que tiene que comprar un software, o que tiene que aprobar que alguien se dedique a esto, empieza a verlo como una oportunidad, ¿no? Yo creo que hoy hay demasiados ejemplos para decir, no, eso no sirve. Así que suerte si es que te va bien en esta empresa o en otras, ¿no? Hoy hay muchas empresas que están pidiendo BIM. Hay una intervención de Luis Ángel. Sí, profe. Este curso me ayudó, al igual que a Pedro, a conocer más sobre BIM y a no, pues, limitarse solo en ver lo que las herramientas BIM en el sentido de la tecnología y los softwares proponían, ¿no? Creo que todo este acercamiento más real y más integral a BIM nos da una perspectiva de poder mejorar la situación actual del sector de la construcción en el Perú, ¿no? Y también, pues, como usted dijo, ¿no? A diferencia de hace 10 años, ahora ya podemos encontrar cursos incluso que edita Capeco de Revit y otras instituciones más. Pero al tener este acercamiento, podemos incluso usar diferentes métodos de trabajo con diferentes profesionales para que los profesionales con más experiencia no se desentiendan tanto de esta metodología y que no entiendan y que entiendan que no es solo un software, ¿no? Y se puedan excusar de decir, esto no es lo mío y por eso no lo implementan o no lo usan, sino que si están dentro de un entorno BIM en el que el trabajo colaborativo les permite aportar a ellos desde su experiencia lo que han hecho ingenieros más novicios con el modelado, es una manera de, pues, no, o sea, sería muy interesante y eso es lo que me permitió ver este curso. Gracias, profe. Muy bien, gracias Luis Ángel por la intervención. Ahí creo que has dado en el clavo, ¿no? Y algo que hemos observado, y hay una tesis sobre esto que ya está publicada de Jennifer y su compañero, no me acuerdo su nombre ahorita. Esto es sobre la división que existe hoy en proyectos entre en los llamados equipos BIM y los ingenieros que tienen más experiencia, ¿no? O sea, no quiero estigmatizar, aquí no tiene nada que ver con las edades, pero los equipos BIM normalmente son recién egresados, ¿cierto? Jóvenes, que empiezan a tener mucha facilidad con la digitalización, mientras que los profesionales de obra pues ya tienen 10, 15, 20 años de experiencia. Y se implementa BIM porque hay una decisión de alta gerencia y porque hay gente que cree en BIM en la empresa, pero se ha observado que hay como que nichos, ¿no? El área BIM y el área de tradicional, por decirlo de una manera, ¿no? Y no hay mucha conexión. Entonces creo que ahí el esfuerzo es conectar, ¿no? Como decía anteriormente, es tener esas pequeñas intervenciones, ¿no? Encontrar esas incompatibilidades críticas o utilizar los modelos para que estas personas tomen decisiones. Y creo que una de las cosas más rápidas es el tema, todo tiene que ver al final del día con dinero, ¿no? Si tú le demuestras a un ingeniero senior que un subcontratista está cobrando más de lo debido porque está teniendo metrados más grandes que los que realmente existen, ya encuentran ahí una gran ventaja, ¿no? Normalmente ustedes saben de que muchas partidas se subcontratan y el subcontrato es a suma alzada normalmente, y el subcontrato tiene un metrado, un precio unitario, y ese número es el que queda hasta el final de la obra. O a veces ni siquiera hay ese detalle, a veces es solamente el global,
¿no? El valor total del proyecto, de la construcción de esa partida. Pero si tú con tu modelo identificas, ¿no? De que hay una partida que está sobremetrada o también metrado por debajo, ¿no? Ambos casos son un problema, ¿no? Porque si está metrado por debajo, ese contratista va a hacer todo lo posible para pedirte adicionales. O va a demorarse, no va a tener recursos y va a ser un problema para la obra. Y en el otro sentido, ¿no? Si tienes sobremetrados, se avisa a los que tienen el poder de contratación y se hace notar la diferencia, ¿no? Nos ha pasado definitivamente eso en Marca hace unos años. Normalmente subcontratábamos lo que es todo lo que son las tuberías contra incendio, ¿no? Las tuberías rojas en los edificios, para los rociadores, para las montantes, etcétera, gabinetes contra incendio. Y eso normalmente es una partida global, metrado 1, monto 500.000 soles. Si hay algún interés en buscar estos números, pedimos el metrado, te entregan una plantilla, pero la cosa es medio turbia realmente, no es que haya mucha transparencia. Pero recuerdo que una vez pedimos esa plantilla de metrados para ver, oye, ¿por qué cuesta 500.000, no? Vamos a ver, oye, ya hay 1.000 metros de tubería de media, no sé, 2.000 codos y 3.000 Ts. Pero teníamos el modelo e identificamos partidas que estaban groseramente sobremetradas. ¿Por qué? Porque alguien lo hace en planos y ni siquiera utiliza AutoCAD, ¿no? O sea, mira, tiene un PDF, un plano impreso, hace mediciones y sobreestima. Y todo eso, pues, entra al precio unitario, ¿no? O al metrado. Y cuando detectamos de que eso está sobremetrado, cambiamos los metrados nuestros por los metrados del subcontratista, la cuenta bajó 100.000 soles, ¿no? Entonces bajó de 500 a 400. Entonces con eso, con ese nivel de diferencia, pues, hablando de un 20%, pues cualquiera se pone las pilas, ¿no? Y hagamos eso en todos los proyectos. Entonces, eso es el tipo de cosas que podemos hacer para poder incluir a otras personas que normalmente no están en el área BIM, ¿no? En temas de costos, metrados, o una planificación 4D, o visualizando o haciendo modelos de detección de incompatibilidades. Si encontramos algo muy grave, ¿no? Mucho antes de que suceda, cualquier ingeniero o cualquier profesional de obra que sea visionario va a encontrar en esto un gran valor. Eso es parte de mi experiencia y se las traslado a ustedes. Muy bien. ¿Hay alguna otra participación antes de culminar la clase? Profesor, yo quería consultarle qué nos podría recomendar para poder ir investigando más sobre los aplicativos, las aplicaciones de BIM. ¿En qué manera podremos investigar nosotros por nuestra propia cuenta? Metiéndonos a unos talleres o capacitaciones más para poder pulir nuestros conocimientos también. A ver, yo siempre recomiendo, a veces doy recomendaciones un poco contrarias a este tema de mi evangelización BIM. Mi primera recomendación es, si les interesa este tema, primero aprendan a construir. Tienen que estar en obra. Tienen que saber cómo se hacen las cosas. Ciertamente tienen cursos en la universidad, hacen visitas a obra, pero no es lo mismo que estar un año en una construcción y enterarse realmente de cómo se construye, cuáles son los procedimientos. Hay muchos materiales, partidas, elementos que van a empezar a conocer. Porque para mí, lo mejor que existe es tener conocimiento de construcción, de diseño y construcción, y luego el conocimiento BIM, ¿no? Entonces, cuando los dos juntos vienen, eso ya no lo para nadie. Para mí, a los que le va mejor es quienes tienen esas dos componentes. O primero, construyan, vayan a obra, hagan un colegio, hagan un hospital, una carretera, un puente.
Y mientras tanto, sigan capacitándose en BIM. Hay muchos cursos, pero no se enfoquen en la tecnología solamente, porque en algunos años ustedes van a tener ya, van a poder tener otras responsabilidades, ¿no? Y los modeladores pueden ser practicantes o pueden ser técnicos de Sensico. Lo importante es que ustedes sepan implementar esto en organizaciones, en proyectos. Entonces, busquen más cursos de implementación, de procesos, ¿cierto? Antes que tecnologías. Tecnologías, ciertamente, ustedes son muy hábiles. Continúen en eso en la medida de lo posible, pero sobre todo vean el tema de procesos, de implementación. Yo creo que con eso tienen mucho potencial para hacer cosas interesantes más adelante. ¿Con eso contesté tu pregunta, Pedro? Sí, profesor, gracias por el consejo. Ujú. Muy bien. Muy bien, parece que no hay más. Parece que no hay más consultas. He recibido un mensaje. Ah, fue privado. Una pregunta más allá del curso ahora, ya para salir. Sé que bueno, siguen siendo tiempos difíciles, ¿verdad? Estamos 2 años así, ustedes prácticamente están terminando la universidad de manera virtual. Y yo creo que, este, em, no sé cómo se sienten respecto a su educación en general, sienten que han seguido aprendiendo a la misma calidad. Yo espero que sí, porque hemos hecho un esfuerzo titánico desde el inicio de la pandemia para la digitalización de los cursos, para adaptar nuestras metodologías. Normalmente mis cursos son participativos, ¿no? Yo siempre tengo actividades y he tratado de lanzar esto en las clases, pero tenemos una faceta de estudiantes, profesores, ¿no? Pero también tenemos una faceta privada, personal, y espero que ustedes estén bien, que creo que hay un tema de la salud mental que no se habla mucho, ¿no? De cómo estamos en temas de estrés, de ansiedad, en general de optimismo, ¿no? Yo confío en que los tiempos difíciles espero que terminen pronto, ¿no? Que volvamos a una cierta normalidad el próximo año y quizás en 2 años que las cosas sean mucho, mucho mejores. Pero yo realmente espero que ustedes estén bien emocionalmente. Seguramente algunos de ustedes egresan a este ciclo, quizás el siguiente. Y bueno, sigan en sus trabajos. Imagino que tienen prácticas preprofesionales. Traten de buscar colegas, ¿no? Traten de seguir aprendiendo, ¿no? Yo siento de que ha sido mi impresión, quizá me equivoque, ¿no? Pero creo que ya hay un agotamiento de todo esto, ¿no? De la educación virtual. Quizás, sé que el próximo año va a haber una cierta presencialidad. Espero que eso sea bueno para ustedes, para los que decidan hacerlo así, ¿no? Pero en cualquier caso, realmente, muchachos, les espero que estén bien, sus familias, ¿no? Eh, por otro lado, pues al país le pasan cosas muy extrañas, ¿no? En el mundo político, quizás no hemos hablado en absoluto del tema, ¿no? Pero tenemos que comentar cosas, lo que pasa en el país, tenemos que comentarlos en nuestros círculos, ¿no? Familiares primero, luego con colegas, amigos, ¿no? No hay que callarnos cuando las cosas estén mal. Y y nosotros que tenemos la oportunidad de tener mejor educación que probablemente otras personas, eh, tratar de siempre educar, de, de conversar, ¿no? De manera alturada siempre, con respeto, con tolerancia sobre ideas. Tienen ustedes una gran oportunidad de hacer cosas importantes en el país, ¿no? Ahora que están trabajando, ahora que egresan. Yo tengo mucho optimismo
en las generaciones que se vienen, ¿no? Que son muy digitales, leen más que lo que leíamos nosotros en la universidad probablemente, tienen más acceso a información, utilizan todo ese conocimiento para hacer cosas buenas. Y realmente hay que caminar siempre derechos, ¿no? El tema ético, el tema de hacer la ingeniería bien, ustedes se van a enfrentar a cosas cuando les toque estar en el campo y empezar a tomar decisiones, ¿no? Siempre hagan las cosas por el bien de ustedes, sus familias y el bien del país, ¿no? Necesitamos realmente hacer mucho trabajo para sacar al país adelante, para sacarlo de nuestro subdesarrollo. Tenemos que ser conscientes de que nuestro país, decimos que está en vías de desarrollo, pero para mí la palabra vía es que estamos en un camino realmente sostenido, ¿no? Y sabemos que lo económico no es lo único. Económicamente nos ha ido muy bien en los últimos 20 años, pero 20 o 30 años nos ha ido muy bien, pero el tema es cómo mejoramos socialmente, ¿no? Cómo hacemos mejores ciudades, mejores construcciones, mejores infraestructuras. Yo siempre me, me deprime por un lado, pero por otro lado me da cólera, ¿no? De que los proyectos emblemáticos que deben hacer eh, están hechos para mejorar las necesidades de la población, una carretera, un colegio, un hospital, paralizados, con adicionales, ¿no? Corrupción, y al final eso lo hacen las personas, ¿no? Entonces, tenemos que siempre denunciar las cosas malas, no quedarnos callados, y hacer nuestro trabajo bien. Y tenemos que hacer, el trabajo es titánico realmente, y está en nuestras manos. Yo no tengo bastante, unos años de experiencia, no tantos como otros profesores que ya son de otras generaciones, pero les toca a ustedes ahora, ¿no? Salir al campo y hacer buenas cosas por la ingeniería, ¿no? Porque nuestro país necesita demasiado. Así que bueno, ese es un comentario, consejo, reflexión, saliendo un poco del ámbito de nuestro contenido, ¿no? Hagamos cosas mejores. Y está en nosotros, es un tema de personas. Así como en BIM, al final, más tecnología, más metodología, más planes, más guías. Lo importante es lo que hace la persona. Acá es lo mismo. Al final es lo que hacemos nosotros en el día a día. Yo desde mi tribuna, ¿no? Educación, de investigación y con relaciones con la industria, ¿no? Tengo bastantes proyectos colaborativos con algunas entidades públicas, privadas. A otros les toca estar en construcción, otros les toca estar en diseño, otros les toca estar en edificaciones, otros en infraestructura, ¿no? Desde cada ángulo que nos toque tenemos que hacer las cosas bien, porque al final del día va a venir un terremoto y se va a tumbar a nuestras ciudades, ¿no? Y vamos a llorar a muchas personas que se van a ir. Y no es posible, ¿no? Por eso digo, no estamos en vías de desarrollo, yo creo que estamos todavía subdesarrollados y tenemos que trabajar muchísimo para poder realmente saltar la brecha, ¿no? Y complementar lo que va bien en economía, complementarlo con la parte social y con la parte final, al final del día, ¿no? El bienestar de la población y de todos los ciudadanos. Bueno, no quiero expandirme más, creo que esto es para discutirlo probablemente en persona. No sé si alguna vez los conozco en persona ustedes, ¿no? Pero si en algún momento nos encontramos en la universidad, pásame la voz, conversemos un rato y tratemos de romper esta barrera digital con la que hemos estado por tanto tiempo. Muy bien, me despido por ahora, nos vemos el día del examen. No se olviden de subir la evaluación de pares, el informe final. Yo espero terminar de evaluar el informe final para la quincena de diciembre, ¿no? Espero que... Quiero hacerlo antes de revisar los exámenes porque eso va a ser otra carga de trabajo, pero vamos a ver cómo nos va con eso. Muy bien, nos vemos hasta la próxima oportunidad. Cuídense.
Luego, profe. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, nos vemos.